Ok, hola compañeros, bienvenidos a esta que es la retroalimentación de las actividades de la semana pasada, que fueron las dos pruebas que tuvimos. Es el Theoric y la prueba de morfología y fisionomía de la célula. ¿Qué vamos a hacer en este primer video, que es la retroalimentación 1 de la semana número 9? Vamos a corregir y vamos a ver cuáles eran las preguntas que nos hicieron y cuáles eran las respuestas correctas. ¿Listo? Para eso recordemos que la prueba tenía básicamente un propósito y era que respondiéramos las preguntas en base a los elementos desarrollados y aprendidos sobre teoría celular, ciencias naturales y científicos, el estudio de la biología, y contábamos con 30 minutos para desarrollarlas. Entonces vamos con la primera pregunta, que nos decía: la teoría celular afirma que las células definen la estructura y funcionamiento de cada ser vivo. Además, afirma que toda célula debe provenir de otra célula, razón por la cual los organismos vivos que han venido existiendo en la Tierra comparten un primer antepasado común celular, que al cual se le llama LUCA, por sus siglas en inglés, Last Universal Common Ancestor. Y la respuesta correcta era verdadero. Vamos con la pregunta número 2. Es importante en esta pregunta recordar cómo la teoría celular plantea la existencia de una primera célula y a partir de esa primera célula la expansión de la vida, ¿sí? La evolución, y gracias a la reproducción que tuvo esa célula se pudo empezar a poblar el mundo, la Tierra, con la estructura activa. Vamos entonces con la segunda pregunta, que nos decía: la teoría celular es una explicación desarrollada por los científicos dedicados a la biología. Sí, la teoría celular la hacen los científicos, no todos los científicos, los que se dedican al estudio de la vida. ¿Quiénes son? Los encargados o los dedicados a estudiar biología. En la cual se explica que todos los seres vivos están compuestos por células. Efectivamente, todos los organismos vivos que hemos visto sobre la teoría celular científica explica que todos los seres vivos estamos constituidos por células. La cual explica, y demás describe el origen, el rol, la estructura y las funciones de la célula en la historia evolutiva de la vida del planeta. Efectivamente es correcto. Los científicos han intentado explicar, gracias al origen de la formación de la primera célula, cómo se ha venido desarrollando esta célula y cómo es que se ha venido originando la diversidad en las especies que habíamos visto o habíamos hablado en clases sobre las mutaciones, y es cómo se presentan los cambios en la vida por algún tipo de alteración en la genética, especialmente. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta aquí era era verdadera. ¿Listo? Voy a salir acá. Un momento, por favor. ¿Listos? Entonces vámonos. Seguimos con la pregunta número 3. Dice: ¿las ciencias naturales permiten construir conocimiento sobre la naturaleza? Sí. Recordemos que las ciencias nos permiten construir y poder producir conocimiento, particularmente las naturales, sobre la naturaleza, para así comprenderla, explicarla, modelarla y predecirla, y utilizar ese conocimiento para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Recordemos que cuando estábamos trabajando a nuestro amigo Han Ping, habíamos visto cómo la ciencia nos permite comprender algo, poder explicar ese algo después de comprenderlo, poderlo modelar, o sea, describir cómo es que funciona, y para así poderlo predecir y utilizarlo a nuestro beneficio. Es en pro de la humanidad. ¿Listo, mis queridos compañeros? La respuesta correcta era verdadera. Listo, vamos con la pregunta número 4. Dice: los científicos son personas que se encargan de construir conocimientos sobre la naturaleza y así poder ayudar a las personas. Pues efectivamente, mis queridos compañeros, todos los científicos se encargan de producir conocimiento. ¿Quién cumple el rol en la ciencia? ¿Quién cumple el rol científico? Los personajes o los profesionales encargados del estudio o la construcción de conocimiento, a los cuales llamamos científicos. Muy bien, mis queridos compañeros, vamos con la pregunta número 5. Biología significa estudio de la vida. Verdadero. Recordemos que bio es el prefijo griego que suscita vida. Y logía significa en griego también, recuerden que los griegos le querían poner nombre a todo, significa lógica o simplemente comprensión o estudio. Entonces la respuesta correcta era verdadera. Vamos con la sexta pregunta, que nos dice: según la teoría celular, la vida se formó hace 3.500 millones de años atrás, cuando la Tierra en un estado primitivo, ¿sí? Recordemos que la Tierra ha venido evolucionando y sobre esa evolución ha tenido varias etapas. Una primera formación, a la que conocemos como estado primitivo, en la cual los científicos creen que se formó la vida, presentando una atmósfera con gases orgánicos importantes como el metano, el amoníaco, el hidrógeno.
en condiciones eléctricas inestables y con altas temperaturas que catalizaron las reacciones de estos gases, dando como resultado los primeros aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos son estructuras que están presentes dentro de la formación celular y son los que producen las grandes macromoléculas como el ADN, que después se organizan en otras estructuras y nos permiten dar la vida. Luego se vincularon para formar nucleótidos, que son las primeras bases para formar el ADN. Uno de ellos logró quedarse envuelto en una esfera compuesta por lípidos o por una grasita que la protegió y le permitió duplicarse, dando como resultado la estructura viva. Efectivamente, cuando nosotros leemos esto, estamos leyendo la historia que nos contaron sobre Luca, la primera célula que compartimos todos los seres vivos. Entonces, la respuesta correcta es la verdadera. Vamos con la pregunta número 7. Dice, algunas de las bases que forman las macromoléculas de las sustancias vivas son el ARN, no señor, el ADN, no, el hidrógeno, sí, el nitrógeno, sí, y las aminas, no. Recordemos que las macromoléculas tienen 4 bases importantes, que son el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono y el oxígeno. ¿Sí? Estas moléculas elementales, porque realmente son elementos, son estructuras atómicas individuales distintas que se forman de bajo diferentes estructuras, bajo diferentes organizaciones y forman diferentes estructuras. Dentro de estas estructuras están las bases macromoléculas de todos los seres vivos, ¿listo? Lo que son proteínas, lo que son minerales, lo que son el ADN, el ARN y demás. ¿Qué pasa con el ARN, el ADN y las aminas? Estas 3 están compuestas por estos 2, y por carbono y por oxígeno. Entonces, aunque las contienen, no son bases. Las bases son estas 2. ¿Listo? Vamos con la pregunta número 8. Nos dice, según la teoría celular, todos los organismos están compuestos por 3 sustancias conocidas como macromoléculas, las cuales son las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Recordemos que los lípidos y las glucosas son macromoléculas aún mayores, ¿sí? Y no están compuestas específicamente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿listo? Mientras que proteínas, carbohidratos y aminoácidos o ácidos nucleicos están compuestas por estas 4 moléculas bases que forman el resto de la vida. Listo, vamos entonces con la pregunta número 9, que nos dice, ¿cuáles de los siguientes científicos demostraron en su momento que la vida no surge espontáneamente? ¿Qué pasó con Aristóteles, Descartes y Newton? Estos 3 personajes creían que la vida se formaba a partir de condiciones espontáneas. Recordemos cómo Aristóteles hacía un experimento y era que en una bodega de trigo encerrada, supuestamente, empezaban a nacer los ratones, ¿sí? Lo que no tenía claro Aristóteles es que la bodega no estaba totalmente sellada y los ratones iban a buscar comida y por eso era que aparecían místicamente. Descartes lo hizo con unas moscas, al igual que Newton. A pesar de que estos 3 eran unos grandes pensadores y unos grandes científicos de la historia, pues en esta teoría sobre la generación espontánea no fue que no se genera espontáneamente la vida. La vida necesita de ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Ya vimos que unas condiciones atmosféricas, unas condiciones hídricas, unas condiciones eléctricas, unas condiciones moleculares, unas bases particularmente importantes para poder formar lo que es la vida. ¿Listo? Quienes hicieron experimentos para demostrar que Aristóteles, Descartes y Newton estaban errados, pues nuestro amigo Luis Pasteur y el señor de Red. Ellos lo que hicieron fue pusieron un pedazo de carne podrida en un frasco abierto y se dieron cuenta que eran las moscas las que dejaban los huevos y de ahí salían espontáneamente las moscas. Pero resulta que cuando ellos ponían la carne y tapaban de tal forma que las moscas no podían entrar, pues entonces no tenían cómo poner los huevos y ahí nunca se produciría vida. Fueron los experimentos que marcaron la ruptura, que la gente creyera que efectivamente la vida surgía espontáneamente. Vamos con la pregunta número 10. Dice, las ramas de las ciencias naturales son la biología, el estudio de la vida, la química, el estudio de las sustancias, la física, el estudio de los fenómenos naturales, como los habíamos visto, la medicina y la veterinaria, aunque son ciencias, no se consideran ciencias de la naturaleza, sino se consideran ciencias de la salud, como alguna vez lo trabajamos en clase. ¿Listo, mis queridos compañeros? Y básicamente estas eran todas las preguntas de nuestra prueba sobre Cell Theory, que es un repaso de todo lo que íbamos trabajando desde el primer día de clase hasta hoy. Lo siento más, mis queridos compañeros, no se les olvide darle like al video,
seguirme por favor y obviamente continuar el proceso de retroalimentación viendo el segundo video sobre la morfología y la fisiología de la célula. No siendo más, mis queridos compañeros, chao, chao.